Yo le voy a invitar a cada uno que nos pongamos en pies, buscamos en su Biblia. Ya por la gloria de Dios hemos dado terminado al devocional de este culto, nos hemos gozado, hemos participado de esas alabanzas, pero ahora todos y cada uno vamos a disponer de nuestro corazón. Vamos a abrir nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. El pasaje que se leyó esta noche, el mismo Jesucristo orando por sus discípulos y por todo, porque está escrito para nosotros también ahí, en el capítulo 17 de Juan, dijo: Padre, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a estar considerando en esta noche en Segunda de Reyes. Voy a comenzar ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 19. Vamos a estar hablando del rey Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 19, y vamos a comenzar los versículos 14 hasta el 19. Vamos a dar lectura. Segunda de Reyes 19, del 14 hasta el 19. Y como dije, lo he titulado Hay poder en la oración. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y su tierra, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombre, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Oremos. Dios santo y Padre celestial, te damos las gracias una vez más aquí delante de ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad y bendición que tú nos permites, que tú nos concedes esta bendición de una noche más estar aquí. Hemos dado lectura a algunos pasajes de tu palabra. Señor, tu palabra es vida. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Por favor, te la presentamos una vez más y que ella toque y registre nuestras mentes, nuestros corazones. Ayúdanos a poder entenderla y que ella hable a nuestras vidas. Así como has hablado a la mía, que también hable a cada uno de los oyentes. Bendice grandemente a todos y cada uno a través de esta tu palabra. Señor, yo nada tengo y nada soy. Simplemente vengo humildemente ante tu presencia. Me presento a ti, mi Dios, para que tú tomes mis labios y traigas a este pueblo, mi Dios, y cubra cada una de las necesidades que pueda haber en cada uno de los oyentes. Bendícenos grandemente a través de tu palabra, Señor, con lo cual también te presento y que bendiga mis labios en esta hora, mi Señor. Todo te lo presentamos a ti, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, pueden sentarse, pueden mantener su Biblia ahí, ya que vamos a estar dando lectura a algunos versículos a lo largo de esos capítulos, tanto en el capítulo 18 como en el 19. En esta noche, como les dije, vamos a estar hablando bajo el tema Hay poder en la oración. Quiero saludar a todos y cada uno, ya que sabemos que hay personas que nos están mirando a través de estos canales de YouTube, la cual le agradecemos de sacar de su tiempo para así deleitarse también en las cosas del Señor. Desde este lugar les extendemos un caluroso saludo a todos los hermanos en la fe, tanto los que están en Santo Domingo, los que están en Perú, nuestros hermanos que están en una misión en Bolivia. Sabemos que muchas veces ellos también pues sacan de su momento para mirar y para así contactar a través de los videos, de nuestros canales, la cual le extendemos un caluroso saludo a todos aquellos hermanos que están en los hogares, que sabemos que con su deseo y con su dolor en su corazón quieren llegarse hasta aquí, pero a veces
por alguna situación no se le hace posible, también lo seguimos extendiendo un saludo de aquí, como también le decimos que estamos orando por todos y cada uno. ¿Por qué? Porque reconocemos que en la oración hay poder y no importa cuán distancia sea, sabemos que Dios puede obrar. Gloria a Dios, aleluya. Bien, esta noche, como dije, vamos a estar hablando bajo ese tema, en la oración hay poder. Y como hace unos segundos acabo de decir, un cristiano sin la oración lamentablemente está desarmado totalmente. Y la oración es uno de las herramientas, una de las armas que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que el cristiano pelee la batalla. Puede ser muy elocuente, puede tener mucho doctorado, puede tener todos los títulos, pero si no tiene oración, lamentablemente está totalmente desarmado. En la palabra del Señor encontramos grandes hombres, peleadores, pero grandes hombres que también sufrieron, pero fueron fieles a la oración también. No porque pasemos por situación y por momentos, no es que no seamos personas de oración, no. También vienen situaciones, porque dice la palabra del Señor que la fe sin obra es muerta. Pues debe de haber entonces alguna obra para que nuestra fe se aumente. Y encontramos a un rey, Ezequías. No estamos hablando donde quizá en su enfermedad, donde sus años fueron extendidos, no. Estoy hablando en un momento donde un rey que era un joven. Ezequías comenzó a reinar a sus 25 años, un joven. Era hijo de Acaz. Acaz fue un rey totalmente que hizo todo lo malo ante la presencia de Dios. Todo lo contrario. A tal punto, si usted va al capítulo 16 de Segunda de Reyes, dice que quemaba a sus hijos con fuego, porque era uno de los sacrificios que hacían y adorar a aquellos dioses. Mira, si era un rey malo. Mas sin embargo encontramos a Ezequías, su hijo, totalmente diferente, reconociendo que solamente había un Dios grande y poderoso a quien había que adorarle. Todo el fracaso, todas las situaciones, todas las destrucciones que hubo, que había alrededor de Judá por el rey de Asiria, era porque adoraban a otros dioses. Dioses paganos, como vemos ahí en la oración de Ezequías. Dioses que eran hechos por manos de madera o de piedra. Pero eran dioses que no les escuchaba. Eran dioses que no podían responder. Más sin embargo, Ezequías reconocía que el clamor que estaba elevando era el Dios que le podía responder. Retrocedamos a la página, al capítulo 18 de Segunda de Reyes. Y vamos a empezar a dar lectura del versículo 13 en adelante. Segunda de Reyes, capítulo 18, del versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me imponga. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y los dio al rey de Asiria. Ahí estamos viendo hasta el versículo 16 todo lo que estaba sucediendo, y buscando Ezequías que no tener problema con Sedequías, tratando de cumplir con lo que ellos estaban implantando. ¿Por qué? Porque ya el rey de Asiria había invadido todos los países alrededor, pero le quedaba a Judá. Y podemos ver ahí que entonces Ezequías, buscando la manera de opacar y decir: vamos a mantenerlo a la distancia porque yo no quiero ser un cuerpo con él. Vamos a mantener a distancia porque yo no quiero contaminarme con él. ¿Por qué? Porque no quiere tomar
y quiere llevarnos a su tierra. Mas sin embargo, Ezequías reconocía que la victoria que él había logrado, porque estamos hablando de 14 años después. O sea, 14 años, antes de los 14 años había mantenido entonces una paz y una tranquilidad. Pero viendo Sennacherib que había paz en Judá, buscó la manera de cómo acercarse y hacer daño. Pero iglesia, hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Después dice el versículo 17: después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías a Tartán, a Rabsarí y a Rabsaset con un gran ejército desde Laqui contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad de lavado. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquín, hijo de Alisía, mayordomo, y Semná, escriba, y Joab, hijo de Asaf, canciller. Y le dijo el Rabsaset: decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? El versículo 19 dice: Rabsaset hablándole, que le enviara un mensaje a Ezequías: ¿qué confianza es esta en la cual tú te apoyas? Quiero que vayan mirando quizás este pasaje. ¿Qué confianza es esta en la que te apoya? Le dice Rabsaset a estos de Ezequías. Dice: pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra. Mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Es el mensaje que le están enviando a Ezequías. Un hombre arrogante, orgulloso, que él creía que también podía tomar la tierra de Judá, que también podía vencer a Ezequías y a aquel pueblo. Viene con un gran ejército amenazando al pueblo de Dios. Pero está amenazando a un pueblo que tiene una oración, que estaba viviendo de rodillas. Un pueblo que había reconocido que en la tierra no había otro Dios más que el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y la tierra. Los otros pueblos habían sido vencidos porque adoraban a otros dioses. Dioses que eran creados por manos de hombre, de madera o de piedra. Pero eran dioses que no escuchaban. Eran dioses que no podían responder. Eran dioses que no los podían ver. Rabsaset le dice: ¿en qué confianza tú te apoyas? Pues Ezequías estaba confiado y se apoyaba en el Dios Todopoderoso. A lo largo de las escrituras de la palabra del Señor encontramos grandes hombres que pudieron vencer a través de la oración. Grandes hombres que pudieron tener batallas y victoria a través de la relación que tenía con Dios. Encontramos un Moisés, encontramos un Abraham, grandes hombres que alcanzaron grandes victorias. ¿Por qué? Porque tenían una relación genuina con Dios. Encontramos un Isaac, un Jacob, que lograron alcanzar grandes victorias, cruzaron grandes batallas, situaciones, porque tenían relación genuina con Dios. Aquellos países alrededor, aquellas aldeas sufrieron por el rey de Asiria. ¿Por qué? Porque adoraban a los dioses paganos. Pero Ezequías se apoyaba en el verdadero Dios. Hay un ejemplo en la palabra del Señor, que cuando el hombre o la mujer se aparta o se encuentra a la distancia de Dios, llega miedo, no puede cruzar, ve los gigantes y teme. ¿Por qué? Porque sabe y reconoce y siente que no hay una relación con Dios. Como que el que lo apoyaba, el que lo ayudaba, el que lo fortalecía, como que no está de cerca. Podemos ver a un Saúl, escogido por Dios, ungido por Dios, guiado, y Dios lo usaba. Pero llegó un momento donde desobedeció y la presencia de Dios se apartó de él. Qué tristeza.
La presencia de Dios se apartó de él. El que emprende un camino hacia la vida eterna no se puede apartar, porque solo con su propia fuerza no puede llegar a la tierra prometida. No puede enfrentar a los enemigos. Ezequías se quedaba callado y tranquilo porque él estaba confiado en que podía afrontar a aquel rey de Asiria. Saúl, luego que cometió el pecado de no obedecer y creyó que sacrificando era más importante que obedecer, lamentablemente fue lo peor que hizo. Cuando llegó el momento de enfrentar a los filisteos, no había llegado bien al campamento de los filisteos cuando ya tenía miedo y le estaba temblando los pies, porque había gigantes. Pero anteriormente había un Dios que lo guiaba, lo fortalecía, lo llenaba de valor. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lamentablemente se desvió de la presencia de Dios. Mas sin embargo, fue un pequeño joven de buen parecer que no fue a pelear, porque David no fue al campamento a pelear. David fue enviado a llevarle de comer a sus hermanos y a ver cómo estaban. Y todos conocemos la historia. David fue enviado por su padre Isaí a llevarle de comer a sus hermanos, a ver cómo estaban, pero no fue a pelear al campamento. Pero como obra Dios con su poder, que permitió que en aquel momento escuchara aquellas palabras y se llenara de ira aquel hombre, aquel joven. ¿Para qué? Para afrentar a aquel gigante. Se puede dar cuenta de uno que tiene la presencia de Dios a otro que no tiene la presencia de Dios. Uno que no fue a pelear, sino que fue a llevar de comer. Mas sin embargo, le tocó enfrentar al gigante porque tenía la presencia de Dios en su corazón. Tenía el valor, tenía las agallas para afrontar. Es decir, el creyente que tiene una relación genuina con Dios, que la mantiene en oración y en ayuno, en perseverancia y sobre todo en la obediencia, seguramente está lleno de valor. Tiene la presencia de Dios, tiene una relación genuina con Dios. Y la oración no es nada más y nada menos que una relación con nuestro Dios, una conversación con nuestro Dios, donde podemos derramar nuestro corazón y presentarle todo a Él. Donde podemos llegar ante Él como hizo Ezequías. Cuando le trajeron esas cartas de estas amenazas, Ezequías no se encerró. Ezequías puso las cartas delante de Jehová, dice los versículos que acabamos de leer. Los presentó a Dios porque él sabía que Dios era el que podía hacer. Él sabía que Dios era el que podía hacer. Y la oración en lo largo de la palabra podemos encontrar que hasta el mismo nuestro Señor Jesucristo nos deja un modelo. También vemos en Marcos capítulo 1 versículo 35, donde dice que Jesús de muy de mañana, de muy temprano, subía a orar. O sea, nos deja ejemplo que también tenemos cuando hablamos. No es que vamos a levantarnos a la madrugada a hacer oración, no, es que su primera parte que uno tiene que hacer el cristiano es darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios. Jesucristo nos dejó ese ejemplo en su palabra, que solamente la única manera para afrontar los momentos difíciles del día, las tentaciones, los ataques del enemigo durante el día, era a través de la oración, buscando una conexión con el Padre. Porque de lo contrario estamos desarmados para afrontar lo que nos pueda parecer. Y todos sabemos que Jesucristo durante el día tenía que enfrentar a cuántas situaciones, a cuántas persecuciones, pero se mantenía firme porque tenía una relación genuina con su Padre. El apóstol Pablo, Pedro, Juan, todos estos son ejemplos que están en su palabra. El mismo los salmistas, cuando leemos los salmos, en el Salmo 105 versículo 4 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro, decía el salmista. Buscad a Jehová y su poder,
buscar siempre su rostro. Él sabía que no había otra manera de poder vencer las acechanzas. No había otra manera de poder vencer. Los profetas también. El profeta Isaías en el capítulo 55 versículo 6 bien claro dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y llamarle en tanto esté cercano, decía el profeta. ¿Por qué? Porque mientras Dios pueda ser hallado, le seguimos buscando. Y mientras Él pueda ser hallado, está de nuestro lado. Y esa era una de las cosas que hacía Ezequías. Podemos ver, vamos a seguir dando lectura al 18, versículo 21. El versículo 21 dice: he aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se lo entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todo lo que en él confían. El versículo 22 dice: y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ello. Podemos ver Rabsaset amenazando y mandándole mensaje a Ezequías. Pero podemos ver en el versículo 28: entonces el Rabsaset se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá. Habló diciendo: oíd la palabra del gran rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañéis, Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente no nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. Podemos ver a Rabsaset confiado de lo que le está diciendo a Judá. No escuchéis a Ezequías, dice, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viña, tierra de oliva, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No hagáis a Ezequías, no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. Se pueden dar cuenta cómo este hombre sigue amenazando y lavándole, como decimos muchas veces acá, el cerebro a esta gente. No se deje engañar, porque todos los demás nosotros lo hemos tenido, a ustedes también lo vamos a coger. No le creáis a Ezequías, que él dice que en Jehová voy a confiar, como que lavándole el cerebro a esta gente. ¿Acaso alguno de los dioses, dice el 33, acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y el de Afat? ¿Dónde está el Dios de Sefalbaín, de Enat y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? Le mencionó todos aquellos lugares que ellos habían tenido, aquellos lugares que adoraban a estos dioses, y dijo: ¿pudieron algunos de estos dioses poder librarlos de mi mano? Pero eran dioses paganos, eran dioses que no escuchaban, eran dioses que no respondían, eran dioses que no podían hacer ningún tipo de obra. ¿Qué Dios de todos dioses de esta tierra ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Se pueden dar cuenta que el pueblo estaba tranquilo y callado, porque ya el rey le había dicho: no respondáis palabra. Entonces Eliaquín, hijo de Alicia, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joad, hijo de Alfat, canciller, vinieron a Ezequías rasgados sus vestidos
y le contaron las palabras de Rabsacés. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó su vestido y se cubrió de cilicio. El capítulo 19. Y entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquim, mayordomo, a que hablara ¿con quién? Con Isaías. Ezequías envió a Eliaquim a que hablara con Isaías. ¿Para qué? Para que los presentara en oración por aquellas amenazas. Si seguimos leyendo el versículo 4 del capítulo 19, dice: quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, le dice Ezequías, le envía el mensaje a Isaías: eleva oración por el remanente que aún queda. Ezequiel le dice: dile a Isaías que se presente en oración para que eleve oración por el remanente que aún todavía queda. Porque Ezequías sabía que aquellas amenazas no lo iban a mover, pero sí estaba en peligro, porque estaba bajo una amenaza. No podía quedarse cruzado de brazos. No solamente mandó al profeta que se presentara en oración. Ahí entonces pasamos a los versículos que hemos acabado de empezar a leer. El versículo 14, para no dar lectura al capítulo completo. Y podemos ver que Ezequías no se quedó de brazos cruzados. Ezequías estaba confiado que aquellos dioses paganos habían sido destruidos porque no podían hacer nada. Pero él estaba confiado, como está la iglesia confiada hoy, que el Dios que nosotros le clamamos, el Dios que nosotros le pedimos, no ha cambiado. Tiene poder, puede responder, puede escucharnos y nos puede librar. El versículo 14 dice: y tomó Ezequías las cartas del mano de los embajadores, y después que la hubo leído, subió a la casa de Jehová y la extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que mora entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Un hombre totalmente humillado, con sus vestidos rasgados, presentándole al Señor la petición, reconociendo que solamente Él era el que podía cambiar el veredicto. Él era el que podía cambiar todo lo que estaba sucediendo. Reconocía que aquella oración que estaba haciendo tenía poder, porque iba a llegar. Iba a llegar su contestación. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, y Jehová, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar el Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de mano de hombre, madera o piedra, y por eso lo destruyeron. ¿Se dan cuenta dónde estaba la confianza de Ezequías? Aquellos dioses habían sido destruidos porque eran obras de mano. El versículo 19 dice: ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego de su mano, para que sepa todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Para no extender más esta historia, porque es una historia bonita y es bueno que cada uno la escudriñemos. En ese mismo capítulo 19, pasemos los versículos 35. Ahí van a encontrar la contestación de la poderosa oración. Ahí van a encontrar la contestación del poder de Dios por una oración que hizo aquel hombre. ¿Por qué? Porque reconocía que el que le iba a responder sí lo estaba escuchando.
reconocía que el que le iba a responder sí puede obrar, y estaba mirando. ¿Qué dice el versículo 35? Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí, todo era cuerpos de muertos. Aquella misma noche, dice la palabra del Señor, Dios contestó la oración. Pero fue sequía. Fue el ejército. Ninguno tuvo que moverse. Dios Todopoderoso es el que pelea las batallas. El Dios Todopoderoso es el que pelea las batallas. ¿Dónde quedaron las palabras de aquel hombre arrogante? ¿Dónde quedaron las palabras de aquel rey? El gran rey, decía, de Asiria. Totalmente en ningún lado. Porque eran palabras vacías y vanas que nada podían hacer. Era totalmente palabras vacías que sabían que no iban a hacer nada a Ezequías. Y aconteció que mientras él adoraba, dice, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nimrod, su dios, Adramelech y Sareset, sus hijos lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Asar-Andón, su hijo. Se dan cuenta que cuando Dios va a hacer, Dios hace. Ahora, iglesia amada, podemos ver, le traigo esta historia, porque yo puedo encontrar en ella, cuando hay una relación genuina con Dios, cómo Dios nos puede librar y cómo nos puede ayudar. Habían amenazas, había un gran ejército acampando para atacar, pero había un pueblo de rodillas clamando a Dios. Había un pueblo de rodillas clamando a Dios. Pero hay una parte muy importante que los quiero llevar ahora. Hay una parte muy importante que los quiero llevar en esta historia. Que para que Ezequías tuviera una relación y tuviera el favor de Dios, y tuviera para que Dios obrara y lo ayudara en el caminar de su vida, su reinado, reconociendo que todo lo que su padre Acaz había hecho era totalmente desagrado de Dios, y Dios no lo tenía, y no tenía la cubierta de parte de Dios. Podemos reconocer que a través de la oración y del ayuno es una de las herramientas más poderosas que puede tener el hombre y la mujer para afrontar lo que pueda aparecer, para sacar del corazón y de nuestra mente lo que pueda invadir, para echar a un lado todas las amenazas que pueda aparecer. Podemos encontrar una Esther. El pueblo judío estaba en amenaza que lo iban a exterminar todos. Pero ¿qué le ayudó a que aquel veredicto fuera anulado? Que no tuviera oportunidad de que se lograra. Mardoqueo, cuando le da la noticia a Esther, Esther dice, pues pon el pueblo a orar y ayunar por 3 días, que yo con mi doncella lo voy a hacer aquí. ¿A qué los puso? A orar y ayunar. Había amenaza, había peligro, mas sin embargo los puso a ayunar y a orar. ¿Para qué? Para ella presentarse, para ella cambiar estos papeles, para cambiar todo esto. ¿Por qué? Porque esto no es lo que Dios se agrada. ¿Pero qué le hizo cambiar? La oración y el ayuno. Voy a presentarme ante el rey, porque se supone que no sea el momento, pero ponme en oración y ayuno, porque si perezco que perezca, pero voy a hacer la parte que me toca. Iglesia, la oración tiene poder. Tener una relación genuina con Dios es lo más maravilloso que puede, porque lo tenemos de nuestro lado. No es llenar un formulario y Padre nuestro que estás en los cielos, ya terminé ahí. No. Es derramar por las cartas al frente de la presencia de Dios. Rasgar nuestros vestidos, o sea, humillarnos y decirle: Señor Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra,
Quita de mí todas estas cosas que me están persiguiendo, que no me deja ir delante de tu divina presencia. Pero porque hay una parte muy importante en esta historia. Cuando vamos al capítulo 18 de Segunda Reyes, versículo 4. Ahí podemos ver qué fue lo primero que hizo Ezequías para tener a Dios de su lado y que lo respaldara. 18 versículo 4 dice: Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta lo que hizo Ezequías? Quitar los lugares altos, quitar todas aquellas cosas paganas que él sabía que no eran del agrado de Dios. Él sabía que si no quitaba esto, Dios no le iba a respaldar. Él sabía que si no quemaba aquellas cosas, aquellas imágenes, Dios no le iba a respaldar. Hoy el creyente tiene una responsabilidad de limpiar el corazón y quitar todos los lugares hartos. Para poder tener una relación genuina con Dios, debe de mantener una vida íntegra y en santidad ante la presencia de Dios. Iglesia amada, estamos en unos tiempos donde las iglesias, y cuando hablo de las iglesias hablo en general. Hablo en general porque yo sé que estos canales y estos videos se pueden ir a distancia. Estamos en unos tiempos que la iglesia no quiere orar. Y alguien puede decir, pero ¿qué tiene que ver la oración? Quizás alguna mente pequeña o liviana puede decir, pero ¿qué tiene que ver la oración con quizás yo tener que aguantarme de esto? Es que la oración nos mantiene cerca de la presencia de Dios. La oración nos mantiene con el Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos dirija y nos dirige hacia las tierras prometidas. La oración es un escudo que nos protege de toda tentación. Estamos en unos tiempos donde se han descuidado con la oración, donde hay pastores predicando en altares en adulterio, porque hay que decirle la realidad. Y así no se crece. ¿Por qué? Porque se han descuidado en la oración, donde hay líderes caminando, llevando su puesto un grupo de hermanos, pero en fornicación. ¿Por qué? Porque se han descuidado. Se han descuidado. Pero ¿por qué la palabra nos manda a orar? El mismo Jesucristo dice: orad y velad para que no entréis en tentación. Son palabras de Jesucristo. Orad y velad para que no entréis en tentación. Porque el espíritu es dispuesto, pero la carne es débil. Cuando vemos los acontecimientos, vemos las noticias, yo les voy a ser bien honesto, hermanos, y estoy en el altar del Señor. Yo tengo un gran celo por la obra del Señor. Yo vivo enamorado de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha sido bueno conmigo. Pero cuando muchas veces escucho personas de otros lugares, de otras congregaciones, aquel hermano se fue, aquella hermana abandonó la iglesia. Hermano, les soy honesto, eso me causa tristeza. Porque estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales. Pero tiempos finales, ¿cuándo será la venida? Yo no la sé. Pero la palabra me manda a estar preparado. Pero la única manera de yo poder crear raíces profundas en la roca es a través de la relación con Dios, en oración, en el ayuno, en la perseverancia, en la obediencia. Líderes que criaban un pueblo grande y hoy lo han reducido a un grupo de 4 y 5 personas. Hace días tuve la oportunidad de visitar una iglesia que en años pasados era una iglesia poderosa, numerosa. No estoy llamado a mencionar el nombre,
Pero lamentable que hoy tiene un grupo pequeño como de 4 o 5 personas. Porque se han descuidado. Están adorando a otros dioses que no les dan los resultados que tienen que tener. No nos podemos descuidar, iglesia. No los podemos descuidar. La única manera de poder vencer es a través de la oración y de la perseverancia y la obediencia. Yo no encuentro un personaje en la palabra del Señor que no haya tenido victoria por su propia fuerza. No. Todos aquellos que lograron tener victoria era porque tenían una conexión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De otra manera no se podía vencer. Hombres y mujeres muy elocuentes, muy preparados, con muchos títulos. Y uno a veces los escucha pero cuando los profundiza uno, lamentablemente están vacíos de Dios. Pues seguimos buscando de la presencia de Dios. Seguimos buscando la presencia de Dios. No es la elocuencia, no es lo bonito que pueda hablar, es que Dios nos acompañe donde quiera que estemos. Ezequías, para lograr la victoria, tuvo que quitar los lugares hartos. Para poder lograr la victoria y que Dios le respondiera, tuvo que destruir aquella serpiente de bronce, que en una ocasión fue de bendición. Que en una ocasión fue de bendición la serpiente de bronce. Pero entonces ellos la reducieron a qué? A adorarle y quemar incienso a ella. Cosa que Dios no lo había mandado tampoco a ellos. Porque cuando Dios mandó a Moisés a que la preparara, era para que cuando las serpientes mordieran, la miraran y fueran librados. Pero lamentablemente llegó un momento donde cambió y no la miraban, sino que la adoraban. Y esa no es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es una de las cosas, de los lugares que tenemos que destruir de nuestra vida? El orgullo. Ese es uno de los altares que tenemos que destruir en nuestro corazón, el orgullo. El domingo pasado yo temblaba en este lugar. Tomar la Santa Cena indignamente. Juicio come y bebe, dijo el apóstol Pablo y Jesucristo. Ya hoy en día nadie quiere arrepentirse. Ya hoy en día nadie quiere pedir perdón. Ya hoy en día nadie quiere dar su brazo a torcer. Sino que todos queremos caminar a como podemos salir. Pero esa no es la voluntad de Dios. Yo decía, Señor, si esta noche fuera tu venida, ¿cuánto nos vamos a salvar entonces? Porque el mismo Señor, usando su instrumento, decía, hay orgullo que no los deja sacar de su corazón lo que pueda haber. Hay orgullo que no los deja sacar de su corazón. Quizá la maldad o el enojo, el rencor, lo que pueda haber. Ese es uno de los altares que tenemos que destruir, iglesia, para que Dios esté de nuestro lado, para que nuestras oraciones tengan respuesta. ¿Por qué? Porque si esa fuera la venida del Señor en aquel momento, ¿cuántos se quedarían? ¿Cuántos quizás se salvarían? Y mientras se llevaba aquel evento, yo decía, Señor, si se abrieran los cielos ahora, ¿cuánto nos vamos contigo, Dios mío? Yo escudriñaba mi corazón. Yo decía, Señor, perdóname si algo yo quizás no haya dado cuenta y lo he pecado ante tu presencia. Mas sin embargo, ¿cuántos resistían cuando se le hacía el llamado? Hoy es el momento. Porque el llamado no es para aquel que quizás necesita arrepentimiento. Claro, necesita arrepentimiento. Pero el llamado no es para aquel que quizás es impío, el que está afuera. No, el llamado es para aquel que quizás reconozca que él ha fallado a Dios. Derramar el corazón, humillarse ahí. Eso no es cosa de uno hacer fuerza y decir, yo soy hombre, yo no tengo que derramarme delante de nadie. No, Dios quiere que todos dobleguemos nuestro corazón y nos humillemos y seamos humildes, seamos sencillos y reconozcamos que solamente Él es el que tiene el poder para salvarnos, para librarnos, para libertarnos, para ayudarnos en el caminar de nuestra vida. La oración tiene poder, iglesia.
Ezequiel logró la victoria, pero ese Dios no ha cambiado. Ese Dios sigue vigente todavía hoy. Ese Dios sigue en pie todavía hoy. Ese Dios sigue vivo escuchando nuestras peticiones. Nosotros hemos cambiado. Nosotros hemos cambiado. Nosotros hemos cambiado. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios quiere seguir contestando peticiones. Dios nos quiere seguir bendiciendo, nos quiere seguir guiando. Y Dios quiere seguir ayudando a la humanidad. Pero la humanidad no quiere reconocer que hay un día final. La humanidad no quiere reconocer que hay un día final. Otro de los altares que estamos llamados a destruir y quitarlo por completo es el celo. Pero el celo lo podemos distinguir de dos maneras. Pero el celo que en esta noche te quiero hablar es aquel resentimiento de envidia que le pueda tener a aquel otro que quizás tenga éxito. Aquel que quizás pueda crecer o que pueda tener bendiciones. Hay personas que sienten celo por esa persona y que ven con otros ojos el crecimiento de aquella otra persona. De eso Dios no se agrada. De eso Dios no se agrada. ¿Por qué? Si de algo estoy agradecido y le doy gracias a Dios todo día es por las decisiones que en estos tiempos se han tomado. Y quiero traerle este punto para que todos y cada uno podamos reflexionar. Hoy en día nuestro pastor el Señor ha revelado de eliminar, de anunciar aquí al frente, cuando se anunciaba la lista de las ofrendas, de los diezmos y de lo que se partía, de lo que cada uno aportaba. Hermano, estábamos pecando. ¿Por qué digo que estábamos pecando? Porque había una competencia. Había una competencia donde quizás aquel hermano con la gracia de Dios le permitió aportar una cantidad, pero aquel otro que tenía celo quería pasarle por encima a aquel otro y echaba muchas veces lo que no se ganaba, y de eso Dios no se agrada. Bueno es aportar, bueno es dar para la obra de Dios, claro que sí, pero cuando lo hacemos de todo corazón y cuando somos justos ante la presencia de Dios. Con esto no quiero decir que dejemos de aportar, no, porque tampoco Dios se agrada, ni tampoco son de Dios los que roban. Y no es que vamos a hablar de la parte esa, pero es una de las altares que tiene que romper el creyente. Es uno de los altares que tiene que romper. Porque si mi hermano o mi hermana va creciendo, yo siento un regocijo y la presento en oración y en ayuno para que Dios lo siga bendiciendo y le siga prosperando. Y yo le sigo dando la ofrenda a Dios, la ofrenda a Dios, la que Él se merece, la ofrenda justa y grata ante su presencia. Y cuando digo ofrenda, es la oración, es el ayuno, es la perseverancia. Recordemos bien claramente que Jesucristo mismo dijo: si tienes algo con tu hermano y cuando fueres a presentar ofrenda al altar y allí te acordares, deja allí la ofrenda. Deja allí tu ofrenda. O sea, deja allí la oración, el ayuno, la obediencia y reconcíliate. Y luego ven y preséntala. ¿Para qué? Para que sea de acepto y grata ante su presencia. Estamos en unos tiempos peligrosos, iglesia. Pero sigo diciendo que en la oración hay poder. Ahora, ¿por qué digo que en la oración hay poder? Porque todos estos males que muchas veces se quieren manifestar en nosotros puede salir a través de la oración y del ayuno. Pero es cuando derramamos nuestro corazón ante la presencia de Dios en humildad y sencillez. Humillado, diciendo: Señor, tú conoces mis pecados, pero mira este pecado que a mí me está persiguiendo cada día. Quítalo. Yo quiero cada día tener una relación genuina contigo. Quiero cada día tener una relación genuina contigo.
Porque no hay otra manera de poder crecer. No hay otra manera de poder crecer si no es a través de la oración. Tener la relación con Dios. Quiero ser un buen expositor de la palabra. Quiero crecer espiritualmente, pero con mi fuerza yo no lo puedo ser. Yo tengo que irme delante de la presencia de Dios en oración. Yo tengo que ser un hombre obediente. Quiero ser un buen cantante. Quiero ser un buen músico. Quiero ser un buen técnico. Tienes que tener una relación genuina con Dios. De otra manera no lo vas a poder lograr. De otra manera no se puede lograr. Bueno es que todos nos dediquemos y bueno es que todos estemos en un ministerio. Porque de eso Dios se agrada, cual sea el que sea. Pero nuestra relación con Dios es muy importante. Nuestra relación con Dios es muy importante. Gloria a Dios, aleluya. Otro de los puntos muy importantes que logró Ezequías para que Dios le respaldara y lo ayudara era que restablecer el culto del templo, que por muchos años se había perdido. No podían celebrar la Pascua, no podían celebrar cultos. Entonces él convocó a los sacerdotes para que limpiaran aquel lugar, para que pusieran y restablecieran todo y lo pusieran en su lugar. Y en Segunda de Crónicas, el capítulo 29, el versículo 5 dice: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario las inmundicias. Fue una de las cosas que también hizo Ezequías para lograr que Dios le respaldara y le ayudara en su caminar. Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestro padre, y sacad del santuario las inmundicias, dice la palabra del Señor. La única manera para que Dios entonces habitara en aquel lugar era limpiando por completo aquel lugar. Ezequías quería que el pueblo experimentara nuevamente esa renovación y ese avivamiento en sus corazones. Él estaba buscando que el pueblo experimentara eso, porque había mucho tiempo que no lo veía, pero lo logró limpiando la casa del Señor. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Recordemos que nuestro cuerpo, nuestro corazón es templo del Espíritu Santo. Y si queremos tener a Dios de nuestro lado para que nos acompañe en nuestro caminar de la vida, tenemos que buscarle. Pero primeramente tenemos que sacar todas aquellas inmundicias que no nos permite muchas veces acercarnos a Dios. Iglesia que me está escuchando tanto aquí como alrededor del mundo a través del canal, no hay otra manera para que Dios esté de nuestro lado y nos libre de la ira que vendrá, si no es buscando de su presencia. ¿Cómo le conseguimos? Cuando nos humillamos y nos arrepentimos. Le conseguimos en oración, le conseguimos en ayuno, pero le conseguimos en una relación genuina con Él, reconociendo que no hay otra manera de poder alcanzar la victoria sino a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos puede ayudar. La iglesia hoy no puede estar dormida. La iglesia tiene que estar erguida. Y cuando contemplamos la palabra, cuando miramos a nuestros alrededores, decimos: Señor, verdaderamente que tú estás a las puertas. Verdaderamente que tú estás a las puertas. Y es un momento para que nos vayamos ante su divina presencia y derramemos nuestro corazón y reconozcamos qué área de nuestra vida quizás nos está apartando, o la palabra que no nos está dejando llegar.
no nos está dejando llegar ante la presencia de Dios. Yo no me puedo amparar que soy nacido y criado en este evangelio. No, soy bienaventurado, pero no tengo la salvación. Yo tengo que pelearla. Yo tengo que pelearla. Y la única manera que yo la puedo pelear es de rodillas. Es de rodillas. La única manera que yo puedo vencer es de rodillas. Estamos en unos tiempos donde la juventud se está perdiendo. No nos damos cuenta. Vemos las noticias, jóvenes de 18 a la flor de la vida, perdiendo la vida. 18 añitos perdiendo la vida. ¿Dónde va a parar esta humanidad? No hay otra manera que clamarle a Dios que nos libre. Pero la humanidad no puede entender que hay un ejército angelical que los puede defender, pero no le buscan. Pero si tenemos hoy esta oportunidad de buscarle, busquémosle en espíritu y en verdad. A diario las noticias dicen jóvenes de 18, 19, 20 años perdiendo la vida. Eso causa tristeza. Verdaderamente, Señor, estos tiempos se están terminando. Vamos a hablar la realidad. Se ha olvidado ya de los himnos del ayer. Y hoy se sabe la música de un pagano payaso que sale y toda la gente que le siguen. Y la iglesia prepara un culto y no llega a nadie. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Pero seguimos erguidos predicando la palabra de Dios sin cansarnos y sin desmayar. Porque yo sé que Dios tiene poder y nos va a seguir respondiendo. Y nos va a seguir ayudando. Y nos va a seguir guiando. No miréis a aquel payaso. Mirad al Dios de los cielos, que es el que te va a ayudar a salir. Joven, amada iglesia, mirad al Dios de los cielos, que es el que te va a ayudar en el caminar de tu vida. Apréndete las alabanzas de aquí. Busca de la presencia de Dios. No hay otra manera de alcanzar la victoria. No hay otra manera, si no es a través del ayuno, de la oración, del arrepentimiento, del temor, de la obediencia. Ezequiel logró victoria y contestación rápido. La misma noche no tuvo ni que salir del lugar para pelear. Dios le eliminó al ejército enemigo. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo y tiene poder. Cuando una hermana o un hermano pasa por aquí y testifica, no había paz, yo me gozaba anoche, no había paz, pero hoy yo siento una paz. Ese es el Dios todopoderoso que tiene el poder, la palabra que transforma. Pero cuando abrimos el corazón, esa palabra entra, redarguye, toca, registra y nos bendice. Testimonio precioso. Sanidades, bueno es, claro que sí. Pero cuando sana el corazón y cuando el hombre o la mujer consigue paz, no hay nada más maravilloso que eso. Pero hay que romper esos lugares altos y abrir nuestro corazón al arrepentimiento, al temor, a la humildad. Y decir, Señor, haz en mi vida. Hazte propicio a mí que soy un pecador. Porque hoy en día se levantan muchos payasos paganos, falsos profetas. Pero la iglesia no está llamada para escuchar eso. La iglesia está llamada para tener sus raíces y sus raíces firmes sobre la roca que es Cristo. Pero eso lo conseguimos a través de la oración. Cuando una hermana que en un momento difícil, y la presentamos en oración, los diagnósticos son todos contrarios. Y en un momento que en el día más difícil la llevan al hospital, Yarolín, dale la gloria a Dios,
Que diga al otro día, yo estoy sana. Hermano, eso no lo hace más que el poder de Dios. Cuando ella me dice, estoy sana, no hay nada, los diagnósticos, gloria a Dios porque se me aumenta la fe. Mi fe se aumenta. Dele la gloria a Dios por eso. Dele la gloria a Dios por eso. Nuestra fe se aumenta. ¿Por qué? Porque Dios sigue haciendo obra. El Dios que le estamos sirviendo tiene poder. El Dios que le estamos sirviendo nos escucha. Está presto para contestarnos. Pero depende de mí si quiero dejarlo entrar en mi corazón. Depende de mí si hay humildad y sencillez en mí. Si quiero obedecer al llamado. La venida de Cristo está a las puertas. Y siempre digo que yo no sé cuándo va a ser la venida, pero todos los días en oración le digo, Señor, si hoy es, perdóname. Completa lo que faltare porque reconozco que soy pecador. Pero llévame contigo, no me dejes aquí. Siempre en mis oraciones lo presento. Haga cada uno lo mismo. Pero para que Dios escuche, tenemos que derramar nuestro corazón como dice Ezequías. ¿Ha llegado algún diagnóstico? ¿Ha llegado alguna noticia? ¿Ha aparecido alguna situación? Póngala delante de la presencia de Dios como dice Ezequías. Él le va a ayudar. ¿Hay algún problema con algún hermano, vecino, situaciones o en el trabajo? Preséntalo delante del Señor. Él le va a ayudar. ¿Estás luchando, joven? ¿Hay batallas? ¿Hay situaciones en tu vida? Sí, las hay. Como joven vienen pensamientos. Como joven vienen tentaciones. Todos aquellos que ya hemos pasado por esa etapa de la juventud, todo eso lo hemos experimentado. Y aún todavía vienen pensamientos y vienen tentaciones. Pero lo que nos ha ayudado a salir adelante es la oración, la perseverancia, la obediencia, el sometimiento. No escuchando a otras voces paganas. Rasacé trató de lavar el cerebro al pueblo de Judá. Pero ¿qué le dijo Ezequías? No contesten nada. No tienen que contestar nada. Esas son palabras vacías, vanas. El Dios que no yo le sirvo, Él es el que va a responder. Hay pensamientos, hay tentaciones, preséntaselas delante de Dios. Hay debilidades que no hay forma de cómo despegarme de ellas. Preséntasela delante de Dios. Pero dígale a sí mismo, Señor, esta debilidad de ver pornografía o de otras prácticas, preséntasela así. Dios le va a contestar. Él le va a ayudar. Él te quiere bendecir. Pero depende de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. La iglesia primitiva logró grandes victorias porque la iglesia primitiva vivía de rodillas. La iglesia primitiva vivía de rodillas. Y había una parte muy importante de la iglesia primitiva, que todos eran unos y nadie era más que otro. En el partimiento del pan, el que tenía más vendía para estar todos iguales y compartirlo con los demás. Con esto no quiero decir que ahora todo va. No, todos debemos ser de un mismo sentir y un mismo pensar. Nadie es más que nadie. Fíjense en que Dios no hace, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 11, que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. El hombre hace acepción de personas, pero Dios no hace acepción de personas. Cuando no tenemos que hacer acepción de personas tampoco, tenemos que ser todos iguales. Gloria a Dios, aleluya. Dice la historia, ¿cuándo fue que vino el momento difícil para Ezequías? Después de los 14 años de su reinado. Después de los 14 años de su reinado. Y alguien puede decir, pero toda aquella fidelidad,
todas aquellas oraciones, todo lo que hizo, quemó los lugares y rompió las imágenes, todo lo quitó. Entonces ahora fue que vino esto. Así son las cosas. Así son las cosas de Dios. Pero ya había una firmeza en él para enfrentar lo que había que venir. ¿Qué les quiero decir? Quizás hay hombres y mujeres que caminan en una fidelidad y un compromiso con Dios. Y quizás hoy están cruzando por alguna situación o en algún momento difícil. Eso no quiere decir que no tienen oración o no tienen relación con Dios. No. Es porque Dios conoce todas las cosas y están preparados para afrontar lo que ha de aparecer. Después de los 14 años fue que le vino aquella persecución a Ezequías. Pero él estaba preparado para enfrentar lo que había de venir, porque él conocía al Dios Todopoderoso. Mi fidelidad, mi compromiso, mi relación con Dios, no es que no va a venir situación, van a aparecer situación. Pero una cosa importante hay, es que yo tengo una firmeza ante la presencia de Dios y la puedo cruzar. Que se presentó un diagnóstico y pasó esto o aquello. Esa fue la voluntad de Dios, porque esa es otra de las cosas que todos y cada uno tenemos que pedir. Cuando vamos en oración, Señor, delante de tu divina presencia estoy. Pasa de mí, como dijo Jesús, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Señor, tengo esta situación, tengo este problema, tengo este diagnóstico, tengo esta situación que se me ha presentado. Tú puedes hacer la obra, pero no mi voluntad, sea hecha la tuya. Cuando dejamos a la voluntad de Dios, mire, Él nos va a llevar por el camino correcto. Ezequías decía, yo sé que aquellos asirios quemaron a aquellos dioses porque eran dioses de madera y de piedra. Eran dioses de madera y de piedra, creados por mano. Pero ¿por qué la iglesia tiene poder? Porque el Dios que nosotros le servimos es el Dios creador del cielo y la tierra, que nos responde, que nos mira, que nos escucha y está presto para contestarnos. Pero sobre todas las cosas nos quiere bendecir con la salvación de nuestras almas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice: hijito, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. El que está con vosotros es el Dios Todopoderoso. Pero cada día nos manda la palabra: velad y orad para que no entremos en las tentaciones del enemigo, de ese mundo pecador. Jesús nos dejó una parábola. No puedo seguir el bosquejo que tengo aquí, el tiempo me gana. Pero en el capítulo 18 y versículo 1 en adelante de Lucas, el mismo Jesucristo nos dejó una parábola donde nos manda orar. Orar siempre y no desmayar. Orando siempre y no desmayar. Y ahí nos va presentando a aquel rey injusto. Pero nos manda siempre orar y no desmayar. La palabra del Señor, a lo largo que la vamos estudiando, vamos viendo que hombres grandes presentaron en oración. Hombres grandes lograron grandes batallas. Hombres que lograron grandes victorias. Pero era porque tenían una relación con Dios. Juan capítulo 16, el versículo 24 dice: hasta ahora nada habéis pedido de mi nombre, en mi nombre. Pedid y recibéis, para que vuestro gozo sea cumplido. El mismo Jesucristo hablando dice: hasta ahora, le dice a sus discípulos, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Iglesia, cada día pidámosles a Dios
en ayuno, en oración, en esa fe salvadora, para que nuestro gozo sea cumplido. Para que vuestro gozo sea cumplido. Porque no hay otra manera de poder alcanzar la salvación de nuestras almas, si no es a través de la oración, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos ayude. No puedo seguir con lo que tengo aquí, pero quiero resumirlo a estas palabras. Saquemos de nuestro interior, nuestro corazón, aquellos lugares altos, aquellas cosas que a Dios no le agradan, para que Dios esté entonces de nuestro lado. El orgullo no es de Dios, la arrogancia, la altanería. Dios quiere hombres y mujeres con un corazón contrito y humillado. Dios quiere bendecir a su pueblo. Reflexionemos y meditemos y digamos, ¿por qué yo estoy yendo a la casa del Señor? ¿Por qué yo tengo que orar? ¿Por qué yo tengo que humillarme? No hay otra manera. Estamos en unos tiempos bien peligrosos. Estamos en un mundo caído de pecado, de maldad. Y para poder alcanzar la victoria, no es solamente complacernos con llegar o con decir soy cristiano o pertenezco a alguna iglesia. No. Es decir, yo siento una paz y un gozo en mi corazón porque Cristo vive en mí. Yo me encuentro ser un hombre, una mujer fuerte y con las agallas de afrontar lo que aparezca porque yo tengo a Dios de mi lado. Cuando se haga un llamado para orar, para que Dios sea el que los liberte, no se rehúse, no se resista. En ese momento diga, Señor, yo tengo esta situación, pero no hallo cómo pasar al frente y me están llamando. Hágalo. Hágalo y verás que Dios le va a bendecir. Hágalo y verás que Dios le va a prosperar en su caminar. Y verá que su conciencia quedará limpia. Y con esa libertad puede decir, Señor, gracias porque me miraste. Me diste una nueva oportunidad. No es que no vengas tentaciones. Tentaciones vienen. Pablo dijo que no hay tentación más de la que pueda venir, de la cual podamos resistir. Porque juntamente a esa tentación, Él nos dará la salida. Pero es para aquellos que tengan una relación con Dios. Porque también Él nos da el libre albedrío. No puedo seguir en esta noche, pero termino con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted, yo y todos podemos vencer ese mundo. Pero busquémoslo cada día en ayuno y oración, en perseverancia, en una relación genuina. No mirando quizás a los demás a los del lado, sino mirando al soberano Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga. Puestos en pie y hacemos una oración. Dios y eterno Salvador, doy gracias una vez más aquí delante de tu divina presencia. Gracias, Señor, por esta oportunidad, esta bendición. Gracias, Padre mío, por haberme permitido y haberme usado en esta noche. Esperando siempre que tu palabra llegue, toque, trabaje, registre lo más profundo de nuestras mentes, corazones. Ayúdanos a entenderla siempre. Que haya ese temor en nuestros corazones. Que haya esa búsqueda a ti. Señor, ayúdanos a revestirnos de tu poder. Ayúdanos a revestirnos de tu presencia, de tu espíritu, para que poder seguir hacia adelante cada día. Sabemos que ella no retornará vacía, sino que será de bendición y edificación para nuestras vidas. Que tu palabra llegue y toque. Gracias te damos, Señor, y te la presentamos en este momento, Señor amado. En el nombre del Padre, el Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.